Hola amigos del grado undécimo, bienvenidos a este pequeño repaso sobre el tema del conflicto armado y su explicación desde tiempos más remotos. Vamos a hablar un poquito para, para poder entender el conflicto armado y la violencia en estos pueblos, tenemos que remontarnos a violencias que llegaron a nosotros a través de ese desarrollo cultural que ha sido heredado a través de los siglos. La primera violencia que conocemos es la violencia que generaron los mismos grupos indígenas sobre otros grupos indígenas y en ese caso pusimos de ejemplo, por ejemplo, el dominio y poder que ejercían los imperios azteca, maya e inca sobre los pueblos aledaños. Y aunque el caso colombiano fueron tribus mucho más tranquilas, mucho más domésticas, también es cierto que tenían alguno que otro conflicto entre las tribus, entre los grupos humanos que habitaron estos territorios, que no alcanzaron un desarrollo cultural del nivel de los incas o de los mayas o de los aztecas. Aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo los aztecas doblegaron a sus tribus vecinas, los usaron como esclavos, en algunos casos para sacrificio humano. Aquí tenemos códices que compartimos en clase y hablamos de las guerras floridas y cómo estas civilizaciones dominantes doblegaron a los pueblos vecinos. También hablamos de la violencia durante el periodo hispánico y las ventajas que tuvieron los españoles frente a los pueblos indígenas y en el caso, por ejemplo, de Hernán Cortés y los aztecas, los mexicas, pues que recibió apoyo de todas las tribus que habían sido dominadas por los mexicas y de esa manera logró sacar ventaja igualando y superando la ventaja numérica que tenían los aztecas frente al reducido número de hombres blancos europeos. De esa forma pudimos explicar cómo un grupo que no superaba los 600 hombres, liderados por Hernán Cortés, logra someter a un grupo de más de 100.000 hombres que era el ejército imperial de los aztecas y que había doblegado pues a todos los pueblos circunvecinos. Las ventajas ya las conocen, son obvias: el metal, las armas de fuego, los cañones, el vestido, los cascos, los pectorales, en fin. Otras ventajas de los españoles, pues obviamente las enfermedades hicieron que los indígenas sufrieran de, de, de varicela, por ejemplo, pues aunque no lo hayan hecho de forma directa, sí fue una desventaja para los indígenas porque para estas enfermedades ellos no tenían defensas y por eso morían en grandes cantidades enfermos por patologías que eran desconocidas para ellos. La imposición de la cultura es otra forma de violencia de parte de los hispanos, de los españoles sobre los pueblos indígenas. Lo hicieron para culturizarlos, lo hicieron porque de alguna manera el lenguaje que utilizaban los indígenas no era un lenguaje escrito, aunque tenían algunos glifos, algunas pictogramas que podían representar algunas ideas, no tenían una, un abecedario o un sistema de escritura desarrollado. Otro tipo de imposición de cultura, pues obviamente la religión cristiana católica fue impuesta por los sacerdotes, por los religiosos eh, que llegaron de España y de alguna manera pues para muchos eso fue visto como una imposición, como una violencia frente a estos pueblos. De igual manera, la imposición del idioma, en algunas partes se prohibía hablar las lenguas indígenas y eso pues puede configurarse como una violencia. Después vimos aquí en clase, vimos la violencia durante el periodo de la colonia y durante la colonia hubo una lucha entre las razas era el español peninsular versus el español nacido en América versus el mestizo versus el indígena versus el esclavo negro y versus también pues las diferentes mezclas entre ellos. Había como una pugna por el color de la piel y el que más blanco fuera pues más derechos tenía, entre más demostrara ser peninsular y más cercano a esa pureza blanca, pues tendría algunos derechos. Eso implicó que los criollos se sintieran desplazados por, o no tenidos en cuenta de forma suficiente como
como hubieran sido los españoles o como lo eran tratados los españoles peninsulares y se genera pues todo el movimiento independentista. Y una vez llegamos a la independencia, vamos a tener otro tipo de violencia, y es la violencia que se ejerce entre nosotros mismos. Aquí ya no hay disculpa de que es eh, contra españoles. Acá tenemos una patria boba cuando nos enfrentamos entre dos formas de hacer la política centralista y la política federalista. Y aquí, en cambio de haber generado una nación unificada, en cambio de haber generado un proyecto común, nosotros a partir de 1810 iniciamos unas guerras fratricidas entre hermanos que permitió que después llegara Pablo Morillo y reconquistara todo esto para España. Y nos queda de experiencia que durante esa época, pues, que llamamos Patria Boba, Antonio Nariño la llamó así, perdimos esa oportunidad muy valiosa de haber creado una nación. No teníamos claros los objetivos y por lo mismo perdimos ese norte. Nosotros encontramos violencia también eh, durante ese periodo, por ejemplo, cuando Bolívar conquista o no conquista, saquea Bogotá. Bogotá era un fortín centralista de Antonio Nariño y vemos cómo Simón Bolívar llega bajo las órdenes de Camilo Torres, quien lo ha contactado para que imponga ese federalismo en Santa Fe. Tunja era donde estaba Camilo Torres y proponía un sistema federal, mientras que en Bogotá Antonio Nariño y sus líderes políticos proponían un sistema centralista. Antonio Nariño había ido al sur a tratar de unificar todo el territorio en el centralismo, ese sí combatiendo a realistas, y aunque le fue bien en el comienzo, finalmente fue capturado y eso fue aprovechado por Camilo Torres, quien eh, bajo, puso bajo órdenes de Simón Bolívar el ejército de Tunja y marcharon contra Santa Fe. Ese saqueo generó pues una de las primeras frustraciones entre nosotros mismos y fracturas que impidieron que pudiéramos tener un proyecto común. Obviamente, durante la reconquista española, porque eso es aprovechado por Pablo Morillo, ese desorden entre centralistas y federalistas, vamos a encontrar otra vez más violencia. Aquí están siendo fusilados quienes para la corona española fueron los líderes de esa insubordinación a Fernando VII, soberano español. Y después de que se impone nuevamente la monarquía en esos territorios, se instaura nuevamente el virreinato, pues llega la segunda etapa de las batallas de la guerra de independencia. Digamos que fue una guerra también, una guerra civil, a diferencia de lo que mucha gente piensa que era una guerra entre españoles y patriotas. Aquí lo que hubo fue una guerra entre realistas y patriotas, pero ambos eran mayoritariamente mestizos y criollos. En el bando español solamente los comandantes y de alto nivel eran españoles peninsulares. Esa guerra de independencia fue una guerra entre hermanos también. Es más, habían muchas ciudades que no comulgaban con la idea de la independencia de España. Y aquí podemos resaltar otro tipo de violencia, la violencia que ejerció Bolívar, por ejemplo, contra Pasto, al que también cercó, aisló y sitió, y finalmente incendió y saqueó a los pastusos, lo que se conoció como la Navidad Negra. Son situaciones que nos permiten comprender un poquito qué fue de la violencia durante ese tiempo. A veces hemos crecido bajo una mirada un poco romántica del proceso de independencia, pero ha significado para el pueblo y la cultura colombiana mucha sangre recorrida. Bueno, jóvenes, esto es un resumen muy cortico, un resumen ejecutivo de lo que se vio en clase. En clase tuvimos tiempo para divagar un poquito más y profundizar y hacer detalle de cada una de estas circunstancias. Espero que les sirva para ir comprendiendo
el conflicto armado desde su historia, desde los orígenes más remotos. Bueno, una feliz noche, Dios los bendiga, hasta luego, cuídense, chao, chao.